queremos hablar acerca de lo grande, maravilloso, amoroso, misericordioso que ha sido el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y esperamos de que eso pueda llegar hasta tu corazón y pueda ayudarte. Yo quisiera invitarlos a ir al libro de Jeremías, el capítulo 1, el versículo 5. Jeremías capítulo 1. Lo puedes encontrar después del libro de Isaías. Bien. Jeremías capítulo 1 no lo tenía a mano, pero aquí lo podemos buscar. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Cuando lo tengas puedes levantar tu mano para saber que lo tienes. Amén. Leamos solamente este versículo y dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vengamos en oración. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos has regalado, Padre, de poder presentarnos una vez más, Señor, ante tus hijos, tus hijas. Te pedimos, Señor, de que nos visites en esta noche, de que pueda yo hacerme a un lado, Señor, y tú tomar el control sobre estos aparatos que estamos utilizando, tomar el control sobre el internet, Señor, sobre cada dispositivo que se esté utilizando para que aquella persona al otro lado de una pantalla pueda poder escuchar y que tu palabra pueda ser de bendición para sus vidas. Yo te pido, Señor, de que en esta noche nos visites una vez más. Nuevamente te pido que me hagas a un lado, Padre, y hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Entregamos este servicio en tus manos, Padre, y te pedimos el éxito en todo lo que hagamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Muy bien. Una de las cosas siento yo voy a hablar personalmente. Una de las cosas con las cuales batallamos, o al menos mi persona a la hora de predicar, es que no sé lo que voy a predicar la siguiente vez que me corresponda a mí. Yo le ayudo a nuestro pastor 2 veces al mes. Si puedo ayudar más, lo hago. Pero no tengo una guía, ¿verdad? No tenemos un manual o un libro en el cual, digamos, ya cubrimos este tema, sigue este otro tema. A mí no me dan un libro, un folleto diciéndome, bueno, ahora predica esto. Sería muy fácil, sería muy, muy fácil, pero no es así. Dependemos completamente de lo que el Señor ponga en nuestros corazones. Y confiamos en que aquello que Él pone es lo que el pueblo, es lo que su hijo, su hija necesita. Así de que yo espero de que las pocas palabras que traeremos en esta noche puedan ser de bendición para tu vida. Yo titulé este corto mensaje antes de la fundación del mundo. Leímos Jeremías capítulo 1, versículo 5, lo leeré nuevamente, donde dice: antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Puedes tú imaginarte y medir esas palabras en las cuales el Señor le dijo a Jeremías? En el versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, el Señor habló directamente a Jeremías y le dijo: Jeremías, antes de que tú fueras formado en el vientre, yo te conocía, Jeremías. Yo no quisiera imaginarme lo que Jeremías pudo haber sentido al escuchar esa voz audible que el Señor le decía. Amén. Y yo quisiera empezar este mensaje dándote un dato, y es que desde mediados de 1950, es decir, ya aproximadamente un poco más de 70 años, se han realizado ultrasonidos en ciertos periodos del embarazo que permite ver al bebé antes de nacer.
Dios me permitió a mí conocer a mi hijo antes que él naciera. Y fue a través de de este aparato, de este procedimiento que la ciencia ha provisto, que es un ultrasonido, ¿verdad? Yo tengo por acá, de hecho, nosotros, mi esposa principalmente, ella ha llevado un diario, un pequeño diario que le hemos hecho a nuestro hijo. Y en la tercera página hay una pequeña foto de un ultrasonido. No sé si tal vez lo van a poder ver, pero ahí está. Muy bien. Y mi hijo nació el 28 de junio del 2018. Este ultrasonido es del 23 de febrero del 2018. Pude conocerlo, pude verlo 4 meses antes de que él naciera. Lo pude ver si se parecía a mí. Pudimos, no solamente eso, gracias a ese procedimiento supimos que era un varón. Así de que como padres empezamos a prepararnos para ese niño que venía. Empezamos a comprar ropa, juguetes, cosas para un niño, porque ya sabíamos que era un niño lo que el Señor nos había regalado. Recibimos muchos regalos. Recuerdo entre ellos, mi suegro nos obsequió el encierro, mi hermana la bañera. Recuerdo cuando compré la primera bolsa de pañales o la primera caja de toallitas. ¿Por qué? Porque nos estábamos preparando para cuando nuestro hijo viniera, para cuando él naciera, porque sabíamos de antemano que él venía. Tuvimos la oportunidad, la dicha, el regalo de poder verlo aún antes de que él naciera. Ahora, de seguro estarás pensando, bueno, el hermano se puso un poco sentimental. Y pues tienes razón. Yo amé a mi hijo antes que él naciera. Y él no se daba cuenta de que esto estaba pasando. Él no había nacido. Y yo estaba enamorado de mi hijo. Él no había nacido y yo deseaba poder acelerar el tiempo, poder cargarlo en mis manos, poder darle un beso. Y él no sabía todo eso que estaba pasando. Mi esposa y yo nos preparamos para recibirlo y él no sabía nada de esto. Es más, mi esposa y yo hablamos de lo que nos gustaría que él fuera en un futuro, de la carrera que estudiaría, del colegio a donde iría, de la universidad. Hablamos de todas estas cosas sin siquiera él haber nacido y él no lo sabía. Como futuros padres en ese momento, nos preparamos lo mejor que pudimos cuando supimos que estábamos esperando a nuestro hijo. Hicimos lo mejor que teníamos a nuestro alcance, aquello que podíamos costear, aquello que podíamos comprar, todo como nos podíamos preparar. Así lo hicimos. Y ahora, eso son dos padres naturales en la tierra. Puedes imaginarte ahora voy a leer nuevamente Jeremías, ya con este pensamiento que presenté. El Señor le estaba diciendo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profetas a las naciones. ¿Sabes? Yo veo a mi hijo, ojalá como un doctor, como un abogado. Bueno, no sé lo que él vaya a hacer en un futuro. Pero el Señor sabía qué iba a hacer de Jeremías. El Señor estaba esperando a que Jeremías fuera manifestado en la tierra, porque había un propósito detrás del nacimiento de Jeremías, porque el Señor lo conocía incluso antes de que él naciera. El Señor no necesita de un ultrasonido para conocerte. Él te conocía incluso antes de que
de que tú fuiste formado en el vientre de mamá. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Al igual que Jeremías, el Señor te conocía antes de que el mundo fuera formado. Yo quiero repetirlo. Antes de que existiera una estrella, antes de que el planeta Tierra fuera creado, el Señor ya te conocía. Así de importante eres tú para Él. Pero en este momento no tenemos memoria de eso. En este momento tú y yo no nos acordamos de que una vez estuvimos regocijándonos, adorando su nombre antes de la fundación del mundo. Y es allí a donde nos dirigimos. Amén. Si tú eres un hijo de Dios, Él te conocía antes de la fundación del mundo. Él te llamó, te escogió y te predestinó antes de que este mundo fuera creado. ¿Puedes tú imaginarte? El Señor sabía que Jeremías iba a ser un profeta, el profeta llorón. Y Él dice, en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Eso fue escrito en el libro de la vida del Cordero, el nombre de Jeremías. Y ese nombre no podía ser borrado de ahí. Y aquello para lo cual Jeremías había sido predestinado no podía ser cambiado. No hubiera importado cuánto Jeremías lo hubiera intentado. ¿Por qué? Porque eso el Señor lo determinó antes de que el mundo fuese formado. Amén. Como dije, no tenemos memoria de eso, pero tú y yo nos hemos regocijado. Así es. Mira, vamos a ir a Job capítulo 38. Job está antes del libro de Salmos. Voy a apresurarme un poco porque quiero terminar de poner estas bases. Job capítulo 38, versículo 3, dice, ahora, 38, versículo 3, sí. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ya nos ubicó cronológicamente en dónde está aconteciendo esto. El Señor estaba fundando la tierra. Y le está preguntando a Job, cuando yo estaba haciendo eso, Job, ¿dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Él está hablando como un arquitecto, porque él fue el constructor, él fue el creador de todo esto que nos rodea. Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú, Job? Allí estábamos tú y yo. En la segunda parte de ese versículo 7, ahí está tu nombre. Si tú te crees un hijo o una hija de Dios, tú y yo, antes de que el mundo fuera fundado, tú y yo nos estábamos regocijando. Gloria al Señor, antes de que el mundo fuera formado. Pero no tenemos memoria.
Solo ha existido un hombre en toda la historia de la humanidad que tiene memoria de este momento. Tú dices, hermano, ¿quién es? A mí me gustaría conocerlo, que me cuente, que me hable de cuando estábamos ahí. Y ese hombre se llama Jesucristo. En Juan 17:5, él dijo, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tú y yo ya lo conocíamos a él antes de que el mundo fuera fundado. Tú ya lo conocías. Él ya te había predestinado. Él ya te había escogido, ya te había llamado. Tú viniste nada más a manifestarte en este tiempo. Y como él ya te conocía, sabe todo sobre ti. Él pudo ver el fin desde el principio. Te daré una cita del hermano Branham en un mensaje que él predicó. El mensaje se llama Haced muchos estanques en el valle. Lo predicó el 19 de julio del año 52. Y por si quieres, el párrafo es el párrafo 36. Y dice así, ahora él estaba orando, habían hecho una línea de oración. Y en esa oración, él dice esto. Oh Dios, Padre mío, quien me separó del vientre de mi madre y me llamó para este propósito, ordenando esto, que yo trajera este mensaje al pueblo antes de la fundación del mundo, para que ellos sepan que tú eres el único Dios verdadero y que Jesucristo es tu Hijo. Ahora, si él fue predestinado para predicar esta revelación, tú y yo teníamos que haber estado predestinados para escucharla y creerla. Amén. Así como él estuvo predestinado para predicarla, tú y yo estábamos predestinados aún desde antes de la fundación del mundo para escuchar su voz y seguirlo a él, al Señor Jesucristo, a nuestro pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? Tú y yo ya hemos escuchado esa voz antes de la fundación del mundo. Ya la habíamos escuchado. Es por eso que cuando la palabra verdadera es predicada a ti, hay algo que sucede en tu corazón. Hay algo que se activa, hay algo que reacciona, hay algo que te dice, yo tengo que cambiar mi vida, eso es para mí, yo tengo que ser diferente, eso es para mí, porque tú lo reconoces, ya lo has escuchado antes de la fundación del mundo. Amén. Así de que yo creo de que tú y yo deberíamos de ser las personas más felices sobre esta tierra, porque nuestro Padre Celestial, aún antes que fuéramos formados en el vientre, nos conocía. Por lo tanto, todo aquello de lo cual íbamos a tener necesidad, él ya se encargó. Permíteme un momento. Y a eso es a lo que quiero llegar. Esta era mi introducción. Así como mi esposa y yo nos preparamos para recibir a nuestro hijo, porque lo conocimos, lo pudimos ver y empezamos a preparar las cosas en nuestro hogar. Empezamos a preparar una habitación para él, llenarla de cosas para él, a comprar los pañales, la ropa, los juguetes, todo lo necesario. Empezamos a prepararnos porque sabíamos que él venía. Así de que yo creo de que de la misma manera, el Señor, sabiendo de que tú ibas a ser manifestado en este tiempo, pero él ya sabía que tú venías. Él te vio en el ultrasonido de su palabra antes de la fundación del mundo, y viéndote, él se preparó. Él preparó todo para ti, todo lo que tú tienes en este momento. Él lo había preparado para ti, incluso antes de la fundación del mundo. Él estaba listo
para recibirte. Cuando tú naciste, Él estaba preparado para recibirte. Yo me lo imagino a Él sentado en su trono, diciéndole a los ángeles, mira, ya vino Esteban aquí a la tierra, ya ha sido manifestado. ¿Te acuerdas de Él? Cuando se regocijaba y cantábamos, amén. ¿Tú te acuerdas? Ya vino, ya todo está preparado, ya todo está listo para recibirlo. Lo hemos estado esperando y así ha sido con cada uno de nosotros. El Señor estaba listo, todo estaba preparado para tu nacimiento. Todo está listo. Ahora tú dices, hermano, yo no puedo creer eso. No, Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Amén. Así que yo creo de que si yo, siendo un hombre pecador, mentiroso, porque eso es lo que la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Así que siendo yo un hombre pecador, malo, nos preparamos con mi esposa lo mejor que pudimos para darle lo mejor que podíamos a nuestro hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no se ha preparado de una mejor manera? Él tiene todo listo para ti, absolutamente todo. Y me gustaría, hablemos de esas cosas. Hablemos de esas cosas buenas que hemos recibido solamente porque Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Hablemos de esas cosas. Hablemos primero de cosas naturales. Y espero poder salir de este punto rápido. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sabes que Dios, voy a acercarme al micrófono porque quiero que me escuchen bien. ¿Sabes que Dios te dio los mejores padres? Él ya lo tenía presupuestado. Ella lo tenía en la economía del Señor. Cuando Él te conoció desde antes de la fundación del mundo, dentro de su economía, dentro de su presupuesto, se encontraban tus padres. Tus padres son los mejores. No había. Cuando el Señor empezó vio la lista de todos los que estábamos ahí regocijándonos, y Él vio la lista y te vio a ti, y él te vio, te llamó, te escogió, te predestinó, y dentro de su economía, dentro de su presupuesto, entraron tus padres, y los que Él escogió para ti son los mejores. No había otro par de padres que el Señor podía darte. Los que Él te dio son los mejores. Hermano, usted no conoce a mis padres. Tienes razón, no los conozco, pero Dios sí los conoce. Y los conoció desde antes de la fundación del mundo. Y también te conoció a ti. Dios no se equivocó con los padres que te dio. Dice la Escritura, honra aquello que Dios te dio. Dios los escogió entre millones para que fueran tus padres. Hónralos. A los padres, ahora que soy yo un padre, a los padres no nos dan un manual. Mi papá no vino a mí y me dijo, vas a tener un hijo, toma este manual, así lo vas a criar. No me dio un manual. Y cuando el enfermero me dio a mi niño por primera vez, él no me dijo, mira, cuando nació venía con este manual, tampoco. No nos dan un manual y los bebés no vienen con uno.
por más que amé a mi hijo antes de que él naciera, hubieron muchas cosas que no pude presupuestar. Recuerdo la primera semana después de que salimos del hospital. Él tenía que tomar solamente fórmula. Yo no tenía eso en mi presupuesto. No sabía que eso iba a pasar. Y tuvimos que salir corriendo a buscar esa fórmula. No la tenía al alcance de mi mano y decir, aquí está, ten. Y sabes, no solamente eso. Recuerdo que la primera que compré le cayó mal a su pancita. Y tuve que regresar otra vez. Y la segunda que compré también le cayó mal. Fue hasta la tercera que pudimos comprar. Y esa fue la que le gustó y ya esa quedó. Pero lo que te quiero decir, no estaba a mi mano, no estaba al alcance, no estaba dentro de mi presupuesto que él iba a tomar fórmula. Por más que yo lo amaba, tampoco estaba en mi presupuesto haber salido corriendo una noche a la 1 de la mañana hacia un hospital porque le costaba respirar. No estaba en mi presupuesto haber hecho eso, pero teníamos que resolverlo, solucionarlo, y así lo hicimos. Pero Dios tenía presupuestado para ti antes que nacieses. Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, mas nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso ya estaba presupuestado para ti. Ya estaba para ti antes de que el mundo fuese, porque Él te amó tanto, pero tanto. Cuando el Señor te vio y te conoció, Él te amó y Él presupuestó en su economía estas cosas para que cuando tú tuvieras necesidad, te acordaras de que existió un rey David que dijo, yo fui joven, fui pastor de ovejas, ahora soy un anciano, soy un viejo, y en toda mi vida nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque está dentro del presupuesto de Dios. Él lo hizo así antes de la fundación del mundo. ¿De qué tienes necesidad cuando ya fue presupuestado en su economía? ¿Sabes? Él también tenía para ti Salmo 103:3. Sí, yo soy aquel que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Antes de que tú te enfermaras, Él ya te había regalado tu sanidad. Tú solamente tienes que recibirla. Es tuya, aquí está, es tuya, tómala. Es tuya. Él ya lo presupuestó para ti. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya lo tenía en su presupuesto. ¿Lo ves? Muchos lo conocieron a Él como Jehová Rafa cuando caminó por esta tierra. Una mujer con un flujo de sangre por muchos años y pudo conocer a ese Jehová Rafa. Hubieron leprosos, hubo un ciego llamado Bartimeo que lo pudo conocer como Jehová Rafa. Amén. Hubieron muchos. Cuando lees Mateo, Marcos, Lucas o Juan, el libro de los Hechos, hubieron muchos que lo conocieron a Él como Jehová Rafa, y tú lo conociste antes de la fundación del mundo. Tú ya lo conocías a Él, y al conocerlo a Él, conocías todos sus atributos. Todo aquello que hay en el Señor, tú ya lo conocías. Gloria al Señor. Esto me hizo recordar cuando yo estaba pequeño y mi primera novia fue mi mamá. Yo le llevaba rosas, pasaba por una casa que tenía un árbol de rosas y yo me las robaba, las cortaba
y le llevaba una rosa casi que todos los días. Le escribía cartas de amor a mi mamá diciéndole que la amaba. Yo le prometí a ella que nunca me iba a enamorar de ninguna otra mujer. Recuerdo a ella siempre diciéndome, no me prometas cosas que no puedes cumplir. Me partía el corazón cada vez que ella me regañaba. Como hijos, a veces olvidamos que los padres son un agente esencial en la economía de Dios. Amén. Y los tratamos como si Dios se equivocó. Pero Dios no se equivoca. Dios no se puede equivocar. Eso es lo único que Dios no puede hacer, equivocarse. Él nos dijo, honra a tu padre y a tu madre si son buenos. Yo no encontré eso en la Biblia. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento que Él nos dejó. Eso fue aquello que Él presupuestó para nosotros, el padre y la madre que Él te dejó. Ellos fueron un agente esencial. Dios se asoció con ellos, se asociaron con Dios para que tú fueras manifestado en este tiempo final. Porque ellos estaban dentro de esa economía. Así de que todo aquello que el Señor ha presupuestado en tu vida, hónralo, cuídalo, ámalo. ¿Por qué? Porque yo como padre tengo un niño que ya va a cumplir 3 años. Y yo siempre le digo, papá, cuide esos juguetes, cuide esto, cuide aquello. Porque hubo un esfuerzo que papá y mamá pusieron para poder comprarle eso a usted. Y se lo repetimos a cada momento. Así de que el Señor no se equivocó cuando en su economía Él puso el papá y la mamá que tú tienes. A pesar de que puedes llegar a sentir que el Señor se equivocó, no fue así. Él te amó tanto. Yo creo que el Señor nos da lo mejor. El Señor no te va a dar algo a medias. El Señor no te va a dar algo malo. El Señor te va a dar lo mejor. Lo mejor. Y los padres que Él te dio son los mejores. No lo digo yo, lo dice su palabra. Amén. Muy bien. Así de que pasémonos al lado espiritual. Miremos a Abraham. El Señor lo llamó, lo eligió, lo predestinó, le dio una promesa e hizo un pacto con Abraham y su descendencia para siempre. Le dijo que tendría un hijo a pesar de la edad de ellos y su condición. Sabemos que Abraham ya era un hombre avanzado en edad. Creo que ya tenía los 75 años cuando el Señor le dio la promesa de que venía su hijo, aquel que él tanto había pedido. Amén. Y le dio y dentro de la economía del Señor, le dio una esposa estéril. Eso quiere decir que no puede tener hijos. Y esa esposa que le dio fue la mejor. Y le prometió a Abraham que él iba a tener un hijo cuando su cuerpo, posiblemente por la edad, ya había atravesado la andropausia, que es lo que le sucede al hombre, y a la mujer la menopausia. Pero el Señor en su economía, en su presupuesto, ya había visto esto. Así que para Abraham, Dios ya tenía a El Shaddai. Ya estaba dentro del presupuesto del Señor desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así de que cuando algo ocurre en tu vida y tú crees de que no lo puedes obtener por las condiciones presentes que posees,
porque no tienes el dinero, no tienes, bueno, en el caso de Abraham, no tenía el cuerpo o la edad, la fuerza tal vez para tener ese hijo, tampoco su esposa, o no tienes el estudio, o sientes de que las condiciones presentes no te permiten llegar a donde tú quieres llegar. Eso Dios ya lo tenía presupuestado. Así como Abraham tenía a El Shaddai, tú tienes al Señor Jesucristo. Tú lo tienes a él. Él está dentro de ese presupuesto desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la elección no es nada que usted tuvo que hacer. Así dice el profeta de Dios. Es lo que Dios ha hecho. Dios lo hizo en Cristo por usted antes de la fundación del mundo. Amén. Dice la Escritura, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Lo repito, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. ¿Cuándo se lo dio? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios dijo, ella va a ser cristiana, él va a ser cristiano, él va a creer, ella va a creer. Antes de que el mundo fuese, Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te predestinó. Por eso dice la Escritura, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. No ha sido casualidad que tú tengas una sed por el Señor. No es casualidad que me estés escuchando en esta noche. No ha sido por error que escuchaste a aquel predicador. Amén. No fue por error que le permitiste entrar a tu casa y haberlo escuchado hablar del Señor. Estaba presupuestado en la economía del Señor desde antes de la fundación del mundo. Amén. Tú dices, hermano, yo no creo que Él me pueda recibir ya. Siento que yo ya no puedo ir a Dios. Mi vida está manchada y sucia por el pecado que cometí. Yo no podría, hermano, no hay forma en que el Señor pueda recibirme de esta forma. Dice la Escritura en Apocalipsis 13:8, el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla acerca de dos bestias. Una de ellas ya sabemos de que es en el ámbito religioso, la Iglesia Católica. Pero en este versículo 8 dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Voy a leerlo nuevamente. 13:8 de Apocalipsis. Y todos los que moran en la tierra le adoraron a esa bestia. Puedes leer el capítulo en casa. Después del mensaje, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que existe un libro del Cordero. Ahora, ¿cuál Cordero? Pues el único Cordero que quita el pecado del mundo, y ese Cordero se llama Jesucristo. Amén. Existe un libro en el cual hay nombres escritos, y aquellos nombres que no están escritos ahí, dice que adoraron a esa bestia. Pero si hay nombres que no están escritos, quiere decir de que hay otros nombres que sí fueron escritos en ese libro de ese Cordero. Y escucha esto, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Amén. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que antes de que la enfermedad viniera, ya estaba la sanidad. Y antes del pecado, ya existía la salvación, la misericordia del Señor. Amén. Su sangre ya había sido derramada por ti. Él ya lo había hecho.
Este cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo y lo envió a esta tierra a pagar el precio para salvar a aquellos cuyos nombres habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero antes que el mundo fuera creado. Él escribió tu nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Tú comprendes lo que estoy diciendo? Este mundo no te puede engañar. Esa bestia no te puede engañar. No hay nada, absolutamente nada, que pueda borrar tu nombre de ese libro, porque fue sellado con su sangre. Amén. Su sangre, su sacrificio, este cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él te conoció, cuando Él te predestinó, cuando Él te llamó, cuando Él te escogió. Amén. Por eso dice la Escritura, a aquellos que Él llamó, Él justificó, y a los que justificó, Él ya glorificó. Dice la Escritura que aunque este cuerpo se deshiciere, tenemos uno esperándonos, no hecho de manos, aún tu muerte ha sido presupuestada en la economía del Señor. ¿Puedes imaginarte eso? Tu vida, tu nacimiento, tu vida, y aún si murieras antes de su segunda venida, ya hay un presupuesto para ti desde antes de la fundación del mundo. Amén. Segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es por eso que dije y creo que nosotros deberíamos de ser el pueblo más feliz. ¿Por qué? Porque Él te conoció antes de la fundación del mundo. Eso fue lo que Él le dijo a Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Antes cuándo? Antes de la fundación del mundo, Él ya conocía a Jeremías. Antes de la fundación del mundo, Él ya te conocía a ti. Él te había visto en este ultrasonido, por decirlo de esa manera, y Él preparó todo este presupuesto, toda esta economía, para que cuando tú fueras manifestado, ya todo estuviera aquí para ti. Y es que ya todo está. Él te dio los mejores padres. Él preparó a un hombre para que te predicara la palabra y tú la creyeras. Te ha dado un pastor, te ha dado una iglesia, te ha dado hermanos, te ha dado hijos, te ha dado una esposa, un esposo. ¿De dónde salió todo eso? De su economía. Cuando Él te conoció, Él lo presupuestó desde antes de la fundación del mundo. Deberíamos de apreciar más aquello que Él nos ha dado como hijos. Y yo ahora lo comprendo más porque tengo un hijo. Y como dije hace un momento, aquellas cosas que nosotros compramos, y sé que tú que también, cuando pasaste en tu infancia, en tu adolescencia, ¿cuántas veces mamá o papá no te dijeron que trataras mejor tus cuadernos en el colegio, o tus zapatos, tu ropa, tus juguetes? Amén, porque había un esfuerzo detrás de eso, que apreciáramos aquellas cosas que ellos con esfuerzo y amor nos facilitaban. Amén, entonces, ¿cuánto más todo esto que el Señor ha preparado para nosotros? ¿Cuánto más todo esto que Él nos ha dejado y nos ha dado para nuestro diario vivir? Deberíamos de poder apreciarlo más, cuidarlo más, amarlo más. Amén. Porque Él lo hizo con un propósito. Él lo puso en su economía, en su presupuesto. Antes de la fundación del mundo, Él pensaba en ti. Y por eso es que todo estaba listo. Él estaba preparado
para recibirte. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿estás tú preparado para recibirlo a Él? ¿Has puesto en tu economía, en tu presupuesto al Señor acaso? Amén. Porque Él lo hizo para ti. Por eso que tomé el ejemplo de los padres. Y como lo dije hace un momento, a veces los tratamos como que Dios se equivocó con los padres que nos dio. Y hasta incluso pareciera que los sacamos de nuestra economía, los sacamos de nuestro presupuesto. Y no estoy hablando específicamente de dinero, pero te pregunto yo hoy a ti, ¿has cuidado todas las cosas que el Señor ha dejado para ti? Así como cuando mamá y papá te decía que cuidaras las cosas que ellos te compraban. Yo era uno. Yo recuerdo en el colegio, me gustaba mucho pasar jugando fútbol con mis compañeros. Terminaba dañando los zapatos. Terminaba teniendo solamente un par de zapatos porque los dañaba. Recuerdo a mis papás decirme que era con gran dificultad que los cuidara más y los apreciara más. Y así con muchas cosas. Y sé que pudo haber sido también tu historia, pero si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Todo aquello que Él nos ha dejado, lo estamos cuidando. Hemos puesto en nuestro presupuesto y en nuestra economía al Señor también. Amén. Cuidamos y apreciamos y amamos todas estas cosas que Él nos ha dejado. Solamente nos portamos como hijos rebeldes y ni siquiera damos gracias a papá o a mamá por aquello que nos compran y nos dan y lo tratamos como cualquier cosa. Yo como papá, ahora, si yo le regalara algo a mi hijo y él lo tratara mal o lo tirara, eso a mí me dolería. Amén. Yo me imagino al Señor con todo esto que Él nos ha dejado dentro de su presupuesto, dentro de su economía, y no lo tratamos como tal, no lo apreciamos, no lo buscamos e incluso ni lo tomamos en cuenta. Buscamos, así como hijos a veces, vamos donde mamá y papá y le sobamos la espalda. Mamá, ocupas un masaje en los pies, porque queremos dinero para ir al centro comercial con los amigos. Tratamos bien a mamá y a papá, porque queremos conseguir algo. A veces incluso así tratamos al Señor. Buscamos de Él solamente cuando hay una necesidad. Buscamos de Él nada más cuando queremos conseguir algo a cambio. Pero dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, porque es lo que el Señor te dio. Amén. Así que honra todo aquello que el Señor te ha dejado. Él te ha dejado su palabra. Él la ha dejado para ti. Estaba dentro de su presupuesto de que tú tendrías esta Biblia en tus manos y la ibas a creer y la ibas a tratar como tal. Ibas a creerla, ibas a acudir a ella en el momento de alegría, así como en el momento de tristeza. Amén. Gloria al Señor. Termino con esta cita. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes? Cuando Él llamó a Abraham, Él le dijo, Abraham. Él lo llamó por su nombre. Él lo conocía, Él conocía su nombre. Él conocía a este hombre al cual Él estaba llamando. Él te conocía a ti. Dice segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó. Él te llamó por tu nombre. Él te llamó con llamamiento santo. No ha sido algo que tú has hecho, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Vinimos a esta tierra, fuimos manifestados
por un propósito. Él nos tiene aquí con un propósito. Eso fue lo que le dijo a Jeremías. Yo te he escogido por profeta, para las naciones. Amén. Había un propósito de que Jeremías viniera y el Señor lo conocía. Hay un propósito para que tú estés en esta tierra y el Señor lo conoce. Amén. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo, Él ya te conocía. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga en esta noche. Espero de que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Como dije, tal vez por el título esperabas no sé si esperabas alguna enseñanza científica de qué había acontecido antes de la fundación del mundo. Yo eso no lo sé. Lo que yo sé es que antes de que el mundo fuera creado, yo me regocijaba cantándole a Él. Y sé que ahí estabas tú. Sé que ahí estábamos todos. Lo demás que acontecía, no tenemos memoria de eso. Pero lo más importante ha sido haber estado ahí y saber que vamos de regreso hacia ese lugar. Que el Señor les bendiga. Quisiera hacer una corta oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Señor, te pido que me perdones, Señor. Me perdones, Padre, si dije algo equivocado, incorrecto, Señor, ese fui yo. Padre, pero si algo bueno fue hecho, Señor, y pudo haber alegrado el corazón y llegado al corazón de mi hermano o mi hermana, Señor, te agradezco infinitamente porque ese ha sido tu Padre. Y ahora, Señor, en este tiempo de oración, yo te pido, Padre, de que concedas las peticiones que mis hermanos han presentado y aquellas también que están ocultas o en secreto, Señor. Y gracias infinitas te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.